Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Chacón. Estamos en Aviches. Seguimos estudiando táctica. Y con el libro de Roset vemos unos ejemplos de ataque a la descubierta ampliamente ilustrativos. Ahora, vamos a tener que 5 ejemplos y en la explicación, fíjense, aquí tenemos un peón en séptima, en compensación por la pieza que tenemos de menos. Entonces, tenemos que la dama tiene un solo jaque, porque siempre que estudiamos vamos a ver en el orden de jaques, capturas y amenazas que las jugadas forzadas primero son los jaques, los que se deben visualizar, y aquí nada más tenemos uno. Ahora tenemos un ataque a la descubierta de la torre cuando quitamos el alfil. Ese ataque es el primero que debemos de evaluar. ¿Qué casilla podríamos poner en el alfil y qué amenazamos? Por ejemplo, aquí en H5, la dama y la torre. Y esta dama, podemos decir que en H5 nomás se juntan la dama y el alfil en F7. En F5, la torre se junta en G6, la torre y el alfil, y la dama y el alfil en G6. Sin embargo, no visualizamos una amenaza muy potente y no es jaque. ¿Por qué? Porque nos están matando en una. Ok, entonces nuestra amenaza, por ejemplo, de alfil E6, donde se junta con la torre, no es jaque, nos matan en una. Entonces, bueno, o jugamos a la defensiva cubriendo, entonces ya el ataque a la descubierta no es efectivo o no visualizamos si teníamos algo más. Entonces, vamos de nuevo. Antes de descartar las jugadas, vemos que las dos piezas se juntan en este punto y ese punto no está defendido. Entonces, eventualmente siempre en los jaques tenemos que evaluar el sacrificio teniendo tiempo y qué tan efectivo es. Entonces nosotros, cuando el rey está aquí, vamos a tener estas 3 casillas. Entonces, al dar el jaque a la descubierta, el alfil cubre esta casilla y la torre aquí. Y nada más le queda H8. ¿Y qué podemos decir? Que si tenemos dos piezas que se juntan en un punto, podemos poner una torre en G8. Y ya no necesitamos tanto el cálculo porque la torre va a cubrir las casillas del rey y está protegida. Entonces, esa es la solución. No puede taparse un jaque porque aquí tenemos un jaque doble. ¿Qué significa? Que se tiene que quitar el jaque de las dos piezas, no se puede quitar uno solo, por eso no puede poner caballo o la dama. Se tienen que quitar los dos a la vez y la única jugada que se los quita es quitarse de esas amenazas y juntos llegan al jaque mate. Ok, devolvemos las piezas. Tiene el ejemplo uno tuvo gran parte de la esencia. Nosotros siempre en cada posición vemos que tenemos dos piezas contra dos piezas menores. Sin embargo, las piezas negras parece que se están defendiendo. Ahora vemos que aquí tenemos 3 piezas en esta parte del tablero, entonces juegan blancas y se ve peligroso para las negras. Bueno, primero tenemos que evaluar qué pasa. No, ahora no tenemos un contrajuego tan directo donde nos estén matando en una, entonces nuestra primera jugada, vamos a ver que primero vamos a evaluar siempre aparte de los jaques que tenemos este en H7, que es el único jaque, vamos a evaluar el ataque a la descubierta, qué tan efectivo es al principio. Ahora, ¿qué tan efectivo es mover el caballo para que esta torre surta efecto y venir a H7? No lo es tanto porque el alfil a capturar, nosotros no podemos entrar a H7 porque nos comen. Tenemos que tomar de peón y si tomamos de peón, nos encierran y no tenemos alfil de negras para sacrificar. Entonces, la siguiente jugada a evaluar, Ahora, ¿por qué la siguiente? Porque cuando sacrificamos dama, tenemos que estar muy precisos. Entonces, a veces puede haber jugadas, a lo mejor no tan complicadas, no digo que siempre hay que evaluar primero los jaques, pero un sacrificio de dama involucra que te vas a detener un buen rato. Entonces hay que ver si hay jugadas lógicas más sencillas y ganadoras. Desde mi punto de vista, el menor riesgo bueno, sabemos que el tiempo es muy importante y entre más hagamos estos ejercicios, vamos a evaluar. Entonces, dama por H7, vemos rey por H7
caballo G6, juntos tocan en H8 y podemos poner una torre en H8. Entonces, ahora, cuando les digo, está el rey aquí y si está en H7, tiene estas casillas, ¿verdad? Entonces, cuando metemos el caballo, le quitamos esta, la torre le quita las casillas de la H en el sacrificio de dama eventual y tenemos que el rey se va a venir en G8. Entonces, una vez que está en G8, tenemos que ver quién le quita casillas. ¿Por qué? Porque si estamos sacrificando a la dama, tenemos que ser súper efectivos. Entonces, cuando ponemos torre H8, la torre quita estas casillas, el caballo quita estas casillas, sin embargo, tiene F7. Entonces, en el momento de que está en F7, tiene estas casillas. Bueno, estas no las tiene porque está la torre. Tiene E7. ¿Tiene 7? No, ¿verdad? Porque está el caballo. Entonces, necesita que alguien le dé jaque, pero que sea mate. ¿Por qué? Porque no tiene casillas, pero en donde está, no está amenazado. ¿Y qué tenemos? Que la única forma de darle jaque, ya tenemos pocas piezas, nuestro caballo está en G6 y nuestra torre en H8, y el único jaque es en F8. Pero ¿qué tenemos? Que una dama defiende. Entonces, en el cálculo nosotros tenemos que estar, acuérdense que sacrificamos las damas. Hacemos una jugada pasiva y el rey se escapa. ¿Cuál jugada se me hace interesante? Pues, por ejemplo, que el rey esté aquí y el único jaque que tiene, si nosotros jugáramos cualquier jugada, haría alfil A4. Recuerden que sacrificamos dama, entonces en los cambios, las dos torres, si se cambia una torre, nomás al último, tendríamos este alfil y el caballo que está en G6. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, decimos, bueno, no hay nada, pero, ok, vamos a terminar, siempre hay que terminar de evaluar. Torre H8 es el único jaque, dama por sigue teniendo, ahora, está en F7 el rey, en F8 no puede porque está la dama, en E7 no puede porque está el caballo, y la dama aquí está estorbando. ¿Qué otro jaque podemos tener? Bueno, pues el único, este alfil al mover. Y la pregunta es, si D6 cumple con quitarle todas las casillas para que sea jaque mate. Bueno, número uno, cuando está en D6, este peón defiende al caballo, entonces no hay otra pieza que alcance a llegar a cubrir esta diagonal, entonces es jaque mate. Entonces, una vez que estamos, hay que tener cuidado siempre en los sacrificios. Hay que intentarlo, sí. Algún día, entre más pronto seamos, más pronto seamos precisos, menos errores vamos a cometer, así, errores graves. Alguna vez me pasó que yo sacrifiqué a la dama y no era mate y se siente feo. Pero si no lo intenta uno, se te pueden ir posibilidades grandiosas, ¿verdad? Y bueno, aquí está. Ahora depende puede ser un blitz, no hay problema. El modo entrenamiento, pero en partidas importantes sí. Sí, bueno, a veces es la diferencia entre un empate, una victoria, ¿no? Pero bueno, ahí está. Jaque mate. Seguimos. Este ataque a la descubierta es un poco, ahora sí que es muy táctico porque nosotros tenemos que ver, bueno, aquí el único problema, por ejemplo, en esta posición, es que nos amenaza la dama y nos amenaza la torre. Entonces, si quitamos la dama, por ejemplo, que nos comamos el caballo, nos pueden comer la torre, pero nosotros vemos. Cuando nos come la torre, no tenemos una jugada ganadora. Por ejemplo, está dominada la torre, cubre la casilla, eh, perdón, la línea de la primera, la línea la primera. Todas las casillas de la fila uno. Ok, no tenemos la mejor jugada de dama, es una captura. Ahora no nos podemos devolver para atrás por la misma diagonal porque de todos modos no logramos ni siquiera recuperar en el cambio la dama por la torre. Ahora nos están amenazando. ¿Qué otra jugada tenemos? Bueno, aquí es cuando tenemos que calcular. El único ataque a la descubierta que tenemos
es, por ejemplo, alfil A6. Y esto sería interesante. Vamos a ver, si es alfil A6 primero o alfil D5, ¿verdad? Bueno, si hace alfil A6 o alfil D5, nosotros tenemos que esa dama está protegida. Entonces, fíjense nada más, tenemos que evaluar que torre por podría ser la primera jugada. Torre por. Ahora, ¿por qué analizo esto? Porque tenemos que visualizar poco a poco, ¿verdad? A mí se me hace que intuitivamente así, sin mucho cálculo, el alfil de 5 o el alfil A6 no están muy fuertes. Sin embargo, ¿cuál es la fuerza de esas jugadas? Que las dos piezas atacan B1, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, alfil de 5, el ejercicio es hacerlo en la mente y después meteremos el módulo si está muy, muy difícil. Sin embargo, o sea, yo les transmito cómo lo resolví yo, hay que evaluar las jugadas. En sí, les digo más o menos, lo más seguro es que evalúo la solución al último, pero si no es tan obvia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas son las jugadas obvias, quitas el alfil y ves dónde. ¿Por qué? Porque ataca la descubierta. Sin embargo, no hay un ataque a la descubierta hacia la torre, o sea, así directo. Y nos están comiendo. Pero a mí se me ocurre que después del alfil de 5 no tiene mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos que nos pueden atacar, fíjense en los cambios, nos pueden atacar y aquí está defendido, ¿verdad? Si nosotros comemos, bueno, al parecer aquí sí, sí nos quedamos bien. ¿Cuál es la otra parte? Que al hacer alfil de 5 nosotros ahora sí que comemos, ¿verdad? Ahora no es obligado que nosotros, no es obligado que nosotros nos quedamos este alfil. Entonces nosotros tenemos dama F1 y yo sin meter el módulo estoy amenazando. Entonces, si me hace dama por B1, que ya la visualizamos que puede ser una posibilidad, entonces caballo por B1. Entonces, no, dama F1 no. Ahora, si nosotros nos hacen alfil A6, fíjense, alfil A6, aquí parece ser que es más fuerte. Alfil A6. Entonces aquí, torre por, torre por directa, se hace que también en la otra probablemente sea la respuesta. Torre por directa, a torre por, tendríamos dama por. Creo que en la otra me hice bolas. Busqué otra solución, ¿no? Pero torre por no resuelve el problema. Entonces, los ataques a la descubierta del alfil, así directos, no sirven. Entonces, bueno, hay que visualizar que ya hay una debilidad, entonces vamos a habilitar. Bueno, hay que, todas las capturas, dama por B1. Ahora, cuando sacrificamos la dama, debemos de estar seguros, ¿verdad? Porque si dama por B1, caballo por, y vamos a, ¿cuál es de las dos jugadas es más fuerte? Bueno, vamos a ver, si es alfil de 5 nuestro caballo está en B1, nuestra dama dijimos que se va a F1, pero si hacemos alfil a 6 es más fuerte porque no tiene esa jugada y de todos modos se lo comería. Entonces, ahí está la respuesta y vemos cómo nos quedamos con mayor material. Alfil a 6 si toma la torre, nos vamos a hacer alfil, así como cuando hicimos alfil de 5. Entonces, no se puede ir porque lo tomamos y todavía al tomarnos tenemos calidad de ventaja. Ok, ahora sí que en el modo de explicación esa queda un poco, no es tan obvia, ¿verdad? Pero queda en material y eso es perfectamente ganable. Ok,
Bueno, aquí tenemos la torre. Muchas veces una clavada parcial puede ser un posible ataque a la descubierta. ¿Por qué? Porque aquí nos amenazan que la pueden clavar si esta torre no tuviera una casilla de defensa. Ahora van las blancas. Nosotros, bueno, la primera jugada que se me ocurre siendo blancas, digo, bueno, capturo con una de las dos piezas y mantengo la presión. Ahora, ¿qué pasa? Que vemos que tenemos dos piezas menores y usted tiene uno, significa que hay una calidad de menos y todavía tenemos presión, entonces no nos convienen los cambios y por más que un peón nos comamos, también tenemos un poco de debilidad en la primera, entonces pareciera que el blanco no está tan bien, entonces ahora vamos a evaluar. Ahora, tenemos un ataque a la descubierta, ¿tendrá la torre una buena casilla dejando la dama para dar jaque mate? Y bueno, no hay jaques, ¿verdad? Más que el del caballo. Ahora, ¿qué pasa? Evaluamos primero el jaque al caballo. Ok, caballo G5, peón por, y la torre por no nos sirve, ¿verdad? Ahora, también estamos en contacto con el alfil. Entonces, ese caballo G5 es interesante, pero tenemos que estar defendiendo la torre. Entonces, sin más, se nos ocurre, ok, bueno, ¿qué pasa si yo amenazo a la dama y me pongo en H5? El ataque a la descubierta sería que ahora sí que la dama nos tendría que comer, ¿verdad? Si nos come la torre, nos comemos la dama y quedamos con la ventaja material. Entonces nos comen la dama y estando la torre aquí, tiene la siguiente jugada lógica. El caballo viene en jaque. Entonces, cuando vemos ese jaque, el caballo va a cubrir esta casilla, se va a ir a H8 porque ya no va a estar el caballo en F7, ya no va a estar, y necesitamos otro jaque. Si tomamos alfil por, tiene torre por. Entonces pareciera que no hay mucho. Sin embargo, al estar el rey en H8, tenemos una jugada súper interesante que es un jaque. Oh, pero está el alfil. Entonces, ¿por qué sería buena? Bueno, porque si ahora sí que si nuestra torre está perdón, si nuestra torre está aquí, si nuestra torre cubre estas casillas, pero, una disculpa, si el alfil está en la diagonal, podemos hacer ese jaque. Entonces vemos, jaque, 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 y es mate porque está el alfil. Ahora, bueno, pareciera que uno cuando está resolviendo los ve uno en corto. Cuando lo está explicando dices, ah, pues es que nos puede pasar en partidas. O sea, no, que tardemos un poco en la explicación no es grave. Que nos equivoquemos en los juegos un poquito más. Pero bueno, aquí vemos que el ataque a la descubierta, vamos a ver, es que este alfil, al quitar el caballo, se vuelve potente la diagonal. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa si caballo por? Bueno, si caballo por, que sería la primera descubierta, porque evaluamos el ataque a la descubierta, dama por, y si se fijan en la casilla de 4 hay dos piezas. Ahora, si hace caballo B4, peón por, y al momento de hacer torre por, vamos a ver qué tan grave puede ser torre por. Ok, bueno, me anda gustando. Fíjense, esa parte, caballo, entonces, como que comerse ese peón, sin embargo, aquí no amenaza mucho. Creo que dama de uno es suficientemente buena para defender la amenaza. Entonces, el caballo hay que ver a dónde se iría para ahora sí que evitar que se lo coman. Tendría que irse a D3, por ejemplo. Y bueno, creo que potencialmente se falta esa jugada. Si no hubiera otra jugada, creo que caballo por 4, o sea, si no hubiera la secuencia que se encuentra. Pero bueno, probablemente en una partida, en un blitz, el caballo por B4 sería ganador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se come un peón. Todos ya tenemos un peón pasado, digo en un blitz porque en una partida lenta sí tenemos la posibilidad de un cálculo
preciso para encontrar la solución que es de este problema. Pero caballo por B4, al menos a primera vista, cumple, cumple. ¿Por qué? Porque potencializa tus piezas y no pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo caballo por B4, peón por, a mi torre por, alfil por. Y aquí yo siento, bueno, aunque, bueno, siento que puede perder. O sea, se ve muy, muy peligroso, ¿verdad? Entonces, o sea, caballo por B4 siento que es una buena jugada. Sin embargo, la respuesta es, bueno, vamos a calcular primero los sacrificios. Torre por, primero la pieza, si, o sea, primero la pieza menor. No vamos a llegar con dama luego, luego, porque vamos a pensar que podemos mantener la dama. Entonces, torre por, alfil por, caballo por D4 no es efectiva, porque el jaque, o sea, torre por, alfil por, caballo por D4 no es efectiva porque no es jaque y dama. Ahora sí que este alfil toca a la dama y el jaque en F5 tiene F3 y tiene rey H3, o sea, todavía está de pensarse y no tiene jugadas de jaque. Bueno, al estar el alfil aquí, si se mueve para acá, se devuelve el rey. Entonces, no hay una jugada tan fuerte. Entonces dice uno, bueno, el sacrificio de torre no sea tan fuerte. Pero ¿qué pasa? Bueno, entonces, si sacrificamos los dos, ahora sí, torre por, vamos a evaluar, torre por, alfil por, torre por, alfil por, dama por, la casilla F3 y rey por. Ok, ahora sí, vamos a ver que el ataque a la descubierta va a ser un jaque doble y vamos a empezar. Ok, está en F3 y el caballo en D4. Vamos a ver, porque es la más activa, es la que va más hacia adelante. Y entonces tenemos, el alfil está aquí. Entonces el alfil cubre esta casilla. El alfil cubre esta casilla. La, en F4 el alfil cubre y en G4. Entonces, al hacer ese jaque, vemos que la única casilla es G4. Y entonces dices, bueno, parece ser que si hace H5, no sé, rey H3, por ejemplo, y si te vuelves, pues si alcanza a devolverse. Entonces, ok, pero bueno, ya vemos que, ok, ¿qué pasa? El caballo de 4 cubre la casilla F3. Entonces, ¿qué significa? Que si nuestro alfil está en la diagonal y se mueve a G4, nosotros tenemos que no se puede volver y entonces la jugada alfil C8 cubre, o sea, cubre la expectativa de a dónde se va a ir y qué significa. En G4 tenemos que no puede por el caballo, está en D4, en F4 no puede con el alfil, en F5 no puede por el peón, G5 no puede por el peón, H5 no puede por el peón, y ya nada más le quedaría H4. Y cuando está aquí, y nuestro alfil está aquí, cubriendo estas casillas, ahora sí que estamos cubriendo todas las casillas. Necesitamos una pieza que alcance a jaque mate. Entonces la tenemos, bueno, tenemos el caballo que puede brincar F5 o F3. Y aquí es donde decimos, bueno, parece que en F5 nada más es jaque mate. Sin embargo, cuando se pone en F5, tapa el alfil y podemos en una jugada perder la partida. Entonces, caballo F3 es la correcta. ¿Por qué les digo que F5? Porque como ya no están las piezas, pero puede haber un efecto de que nosotros nos veamos todavía el alfil y digamos, no, no se puede caballo F3 porque está el alfil. Sin embargo, bueno, está sacrificado. O sea, bueno, en los cambios del sacrificio, el alfil se captura. Entonces, ahora sí, una vez todo eso lo hacemos en la mente, porque si no logramos visualizar, mejor nos vamos por la lógica, que sería quitar este caballo y ganar un peón. Y ahí está. Ok, cerramos esta parte. Ataque a la descubierta. Espero que les guste el video. Seguimos haciendo táctica. Hay que estar practicando. Siempre al final les digo mis comentarios. Poco a poco se va agrandando esta comunidad. Ya tengo 60 suscriptores y ya llegamos a las 2000 vistas. Como esto es con la idea de un hábito,
No me estoy magnificando en una velocidad súper rápida, pero llevamos videos, bueno, llevamos más bien una secuencia de trabajo, que es algo así como, ahora, pues, cuando decimos trabajo, bueno, pues es la palabra, es lo que estamos haciendo, entendido desde el punto de vista que es como un entrenamiento, lo estamos disfrutando. Ahora, o sea, el ajedrez se tiene que entrenar en algo parecido a las situaciones reales. Y la otra parte es que, bueno, últimamente disfruto más estudiar que jugar, pero no podemos dejar de jugar. Y las redes sociales, bueno, más bien, las plataformas de jugar ajedrez en línea nos facilitan estar practique y practique y practique. A veces, hoy de repente hay que darle a líneas, hay que darle a finales. O sea, hacer esta parte de videos nos debe de complementar, porque si no estamos juegue y juegue, yo últimamente he jugado más de lo que he practicado a lo que yo necesito, que es un poco más de medio juego, pero bueno, ese es cada quien va llenando sus huecos. ¿Por qué? Porque hay muchos ajedrecistas, todos están calculando, lo mínimo que hacen es táctica, entonces cualquiera que tenga abajo de 200 puntos de elo te puede pegar, o sea, te puede ganar. Entonces, ¿con dónde está la magia? Donde aprendas a rematar. Y esta parte, estos ejemplos. Y aparte, a este nivel vamos de lo más básico, lo más elemental, y próximamente les digo que tengo ganas de ver el de Oreski de secretos de táctica, pero una vez que identificamos todos los patrones bueno, todos los temas tácticos. Y bueno, pues a grandes rasgos esa es la idea. Ataque a la descubierta. Que tengan un excelente día.